Traigo información que anoche puso punto final como lo más importante en las noticias políticas, esta denuncia de presuntas irregularidades en la compra de la alimentación para militares. Hablamos del rancho militar, así se le conoce popularmente, y lo importante que es monitorear cómo se utiliza el dinero del Estado, porque se siembran dudas sobre la compra de 55.000 raciones a un precio de 4 millones de soles, pero de arranque, una primera crítica, el precio. Se compra casi al triple de lo que costaba ingresando al país, obviamente materia importada. Hablamos de paquetes de comida fría para personal de las Fuerzas Armadas. La entidad que compra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el reportaje que ayer vimos todos en Punto Final nos mostraba por lo menos razonables sospechas. Primero te decían el dinero, ojo con lo que se está comprando, y después en las calorías que tenían estas raciones, Lore, porque se ha comprado caro. Claro, se ha comprado caro. Punto uno. Y segundo, después se compraron raciones que no estarían aportando las mínimas calorías que requiere el personal, el soldado que está trabajando para poder, si quieres, completar el nivel energético que necesita en el día para estar saludable, ¿no? Sabemos que cuando uno hace, según lo que uno haga, tiene que comer. Por eso cuando uno va a un nutricionista, cuando uno va a donde un especialista, lo que te dicen es cómo es tu día a día, cómo es tu rutina, qué te dedicas, haces deporte, no haces deporte, tienes una vida sedentaria, eres deportista de alta competencia. Cuando una persona está en las Fuerzas Armadas, que el entrenamiento físico es una parte esencial, necesita una alimentación muy particular para mantenerse saludable, no solamente en buen peso, sino tener musculatura, poca grasa. Es muy importante alimentarse adecuadamente. Y si queremos podemos añadir un tercer elemento en esta historia importante de presunto sobreprecio, irregularidades en la compra del rancho militar. La modalidad de compra, Lore, la compra que se hace durante una emergencia, la compra directa que se hace sin concurso público. Primero compro y después hago el trámite para regularizar el uso de esos recursos. Vamos a ver un fragmento del reportaje que ayer lanzó en Punto Final nuestro compañero Harold Moreno y la Unidad de Investigación de Latina, donde se ve claramente el tema de los precios y el momento en el que el reportero le pregunta al militar encargado de la compra, el que salió a dar las explicaciones. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué el mismo día que se estaba autorizando la orden de compra se recibían todavía propuestas? Todo parece oscuro, y vean la respuesta y díganme si la respuesta dada por el militar les satisface. Vamos a ver este fragmento del reportaje Chocando con el rancho. Vean. Pero este año el Comando Conjunto pagó 75 soles, casi $20, por cada unidad de apenas 1.300 calorías. Si le parece a usted caro, está en lo cierto, pues al momento de ingresar al país, el precio registrado de cada unidad fue de $5.95, menos de la tercera parte del precio al que fue vendido al Comando Conjunto. ¿Cómo se emite la orden de compra el mismo día que piden cotizaciones? No tiene lógica. Bueno, nosotros hemos enviado, y si tú ves en reiterados procedimientos de selección, piden hasta en 20 minutos o en 1 hora o en 2 horas que te envíen sus cotizaciones. Ya se tenía el estudio. Ya teníamos un estudio previo de mercado. ¿Y para qué piden cotizaciones si ya tienen el estudio de mercado? Solamente para reforzar a ver si alguien más quería enviarla, ¿no? Ese silencio incómodo que se vivió en la entrevista, te digo, en la que había una decena de militares detrás de esa persona que estaba tratando de responder por estos cuestionamientos. Fue un momento, si quieres, bastante importante que Latina llegue hasta ese despacho para obtener respuestas a estas interrogantes. La verdad allí que el militar responsable intentaba responder, pero dejaba dudas sobre la transparencia de esta compra. Te digo, no es poco dinero, 4 millones de soles de un monto más grande
más de 200 millones de soles de compras en emergencia, de compras directas. Y es importante ver porque estamos hablando de personas que fueron centrales en la noticia. Los soldados, los militares que estaban apoyando a la policía en toda esta primera parte del año donde hemos tenido, digamos, la necesidad o por lo menos se ha dado la situación de que salgan uniformados a las calles, ¿no? Siempre ha habido todo un debate alrededor del rancho. O sea, todos los que hemos escuchado sabemos que no es que particularmente el rancho militar sea una de esas comidas con las que uno sueña en comer. Yo he comido rancho. Yo cuando he hecho cursos de corresponsal de defensa he probado el rancho, pero en esta oportunidad estamos hablando ya de situaciones que lindan con lo delictivo, no solamente con que el sabor no es el ideal, no falta sazón, falta un sofrito adicional. Acá estamos hablando de una situación complicada y no perdamos de vista la persona que sale a declarar, porque con la verticalidad que se manejan las Fuerzas Armadas, para que hayan autorizado a una persona a hablar, que es de mando medio o mando bajo, es porque esa persona han decidido quemarla. Popularmente hablando, han decidido que la pita se rompa por el lado más débil. Porque alguien le ha dicho, habla, da las declaraciones, pero no tiene las respuestas. Queda claro que no ha pasado por su mano, por su decisión. Ahora, hay reacciones en el Congreso también. Desde la Comisión de Defensa se está pidiendo ya investigar este tema. Lo preocupante que puede ser echarle una mirada a cómo el Estado peruano compra en emergencia cuando se dan estas compras directas, siempre sin la concurso crítica, público. ¿no? Y hay una crítica fundada, Lore, porque ves esta situación de un proveedor que no tiene una sede, que no es una empresa, que va, el reportero toca la puerta y dice, aquí no hay nadie, aquí le hacemos la contabilidad a esa empresa. Esta lógica de que ante un presupuesto, ante una orden de compra, rápidamente se arma una empresa para venderle al Estado algo sobreprecio, digamos, 3 veces más caro de lo que puedes encontrarlo en otro lugar, te hace pensar, te hace sospechar de corrupción y esa es la principal sospecha detrás de esta compra. La respuesta dada por el Comando Conjunto ha sido la que hemos visto en imágenes, pero te digo, repercusiones en el ámbito político porque se siente afectada, en este caso la representación política, de que se trate mal a los soldados. Testimonios de los propios soldados diciendo, mira, el equipo que va al Braem tiene cajas de alimentación mucho más grandes que esas raciones de 1.300 calorías. Lo que se recomienda es que superen las 3.000 calorías las raciones compradas y no fue así. Vamos a ver la reacción de la congresista Patricia Chirinos, que pide un informe esta mañana ante el reportaje de Punto Final al ministro de Defensa, Jorge Chávez, y también pide a la Contraloría que se investigue esta compra directa. En el recuerdo inmediato está todos los millones de soles que se fueron a la corrupción durante las compras directas en pandemia, Lore. Eso la Contraloría ya lo firmó, dijo la Contraloría, puso un monto. A la Contraloría, digamos, le faltan hasta brazos para investigar la corrupción que se puede ver en el Estado. Esto está en investigación, pero desde el Congreso vamos a ver la reacción de la congresista Patricia Chirinos, que, por cierto, presidirá la Comisión de Defensa en el Parlamento. Reacciones tras la denuncia de Latina a través del Twitter. Primero mostró su indignación Patricia Chirinos, ahí está en su cuenta de Twitter, pero después una carta dirigida, 2 cartas, una al ministro y otra al Contralor. No podemos permitir que se juegue con la salud de ningún peruano, menos de aquellos que entregan su vida, en referencia clara a los soldados. Y señala Patricia Chirinos, solicito al ministro de Defensa un informe e insto a la Contraloría inicie las investigaciones. Esta es la situación de esta compra cuestionada, que encima llegó tarde, Lore, ni siquiera llegó a tiempo. Llegó con días de retraso a los almacenes de la policía, en este caso de las Fuerzas Armadas. Y compran de cualquier manera, pero observemos cómo tratamos, porque por un lado hay reacción en la clase política, qué horror que esto esté pasando, pero por favor, ¿se han puesto a mirar cómo funcionan, por ejemplo, los hospitales de las Fuerzas Armadas? ¿En qué condiciones se atienden los miembros de las Fuerzas Armadas? ¿Cuántas veces hemos denunciado a la policía que la gente no tiene una atención adecuada, que faltan medicamentos, que hay colas, que tratan de una manera terrible? Y eso no lo ven, no se enteran. Entonces no vale salir a decir, ahora porque ha salido en televisión esto, a mí me interesan mucho mis Fuerzas Armadas, ra. Y después, en el día a día, me olvido de ellas en cosas tan esenciales como la salud. Observen cómo funcionan los hospitales, por ejemplo. Ahí te das cuenta que mucho en el fondo al Estado no le importan las Fuerzas Armadas. Y mira, la semana pasada pasó muy desapercibido un hecho de intoxicación de un buen grupo de
soldados, de cabos. En este caso, se reportó un centenar de intoxicados. Finalmente tuvieron que ser atendidos. Fue la después de un Defensoría, buen creo. tiempo, una veintena que quedaron, digamos, con alguna situación a partir de esa intoxicación alimentaria. La verdad que esa fue en su momento una alerta. Sí. ¿Qué está pasando con la alimentación de los miembros de las Fuerzas Armadas? Bueno, la denuncia hoy te habla de no solo el caso, digamos, que vimos la semana pasada de intoxicación, ahora estamos hablando de las compras, ¿no? De cómo se gestiona el día a día de estos soldados. Y te digo, ponerle mucho ojo a cuando se compra de manera directa. Ese es un momento muy complejo. Pero Lore, también se hizo una pregunta en el noticiero para que las personas que nos están viendo puedan interactuar un poco y mostrarnos también lo que piensan sobre esta denuncia de Punto Final. Claro, porque por un lado decimos, ¿es negligencia o hay corrupción? Por eso la pregunta estaba centrada en eso. ¿Qué sanción usted cree que debe tener aquel militar, aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que caen en hechos de corrupción? ¿Vamos a ver la respuesta? Vamos a ver qué opinaron los que están viendo y los que pusieron el QR, quisieron hacer la respuesta. Y mira, interesante las opciones que hemos dado, ¿ah? Darles de baja, 61%. Eso es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que puede ser perder el rango y en algunos casos pierdes tu derecho a pensión. Claro. Que eso para las Fuerzas Armadas es de las sanciones más graves que puedes encontrar. Claro, toda tu carrera de vida no puede ser premiada con una pensión después si es que te dan de baja. Pero también estaba la pregunta de justicia común, ¿no? Que tenía un porcentaje muy menor. En este caso, a los militares les compete para presuntos delitos en función el fuero militar, ¿no? Claro, y se ha dicho, es un delito de función, sí, pero cuando ya estás hablando de corrupción, muchas veces ya hoy en día más, la justicia común ya interviene, ya no solamente es una esfera cerrada. El 27% considera que tiene que ir a la esfera común y una pena administrativa 11%. Pero creo que la mayoría de las personas que han participado en esta encuesta coinciden que, primero, porque no son excluyentes una de la otra, además, es el hecho de que salgan, que pierdan todo... Claro, que sean expulsados de la institución, ¿no? Sí, claro, también aquí podríamos añadir una opción más, que las investigaciones sean rápidas, que se establezca, que se esclarezca si hubo o no alguna irregularidad en este proceso. Y que justo no terminen pagando por pecadores, porque también sabemos en aras de las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones y el único responsable es el superior que las imparte, es muy fácil que te digan, toma esto, fírmalo. Y tú firmas y luego eso que firmaste, de lo que tú no tienes conocimiento porque tu superior te dijo que lo firmes, acaba siendo la razón por lo que te vas preso. Claro, y tú no tenías nada que ver. De una acción. Exacto, entonces ahora, eso también hay que mirarlo bien. Es verdad, ahora es difícil, digamos, que estas compras a las que está muy acostumbrada, digamos, la cúpula militar, o por lo menos en este caso, las personas designadas para realizar, firmen sin saber. Lo que creas, aquí se pasa entiende, más de lo que uno puede ocurrir, digamos, pero lo creería. normal en un procedimiento es tener precisamente un manual de compras, tener procedimientos transparentados de compras. ¿Cuántos problemas hemos tenido en las Fuerzas Armadas últimamente con las compras, en los temas de la gasolina? ¿Cuántas personas sentenciadas por temas de sobrevaloración de gasolina, venta de gasolina, galones, los gasolinazos? Ahora hablamos del tema de las compras y probablemente si miramos otro tipo de compras, hablamos ahora de la compra de comida, pero si miramos la compra de medicinas, la compra de implementos para los hospitales, la compra de uniformes, ya empezamos a mirar todo aquello. Tienes un presupuesto enorme. Es que armas va al Ministerio de Defensa, es como que ahí... Claro, Ministerio de Defensa, hablamos de ese pliego, digamos, ahí lo supervisan, ahí es como que más difícil ir a una asignación directa, ¿no? Sí, igual se dan esos casos. La compra directa es un mecanismo que al país le está costando mucho. Sí. Mucho dinero se filtra, digamos, en presuntos actos de corrupción y hay fenómeno en la compra del niño. directa. Compra directa. ¿Y qué tiene de ventaja la compra directa? Que te permite comprar de manera rápida. Una compra a nivel de concurso público es un proceso que al Estado le cuesta mucho tiempo. Entonces, para resolver compra directa, pero si en esa compra directa se va a ir mucho dinero a la corrupción, ya no es un buen negocio para el país. Tienes a los mismos soldados reclamando y tienes una situación de evidente salto de precio. Costaba $5, 22, 23 soles y se termina vendiendo al Estado por más de 70. Es una locura, realmente
es un salto muy amplio y nos hace recordar a lo que, por ejemplo, hablábamos cuando estábamos en pandemia, las mascarillas que se compraban a 5, 6 veces más su precio de mercado. Y las mascarillas pésimas que le compraron inicialmente a las fuerzas policiales, Claro. que costaron un montón de vidas dentro de la propia institución. Incluso allí podías entender No solamente la situación compraste caro, sino compraste mal. Oferta-demanda, si quieres, en pandemia todo el mundo corría por mascarillas, pero en este caso no se da esa situación. No. Se entiende que este tipo de alimentos, que son alimentos empaquetados, Claro. alimentos fríos, que tienen componentes químicos para calentar la comida, o sea, no es una comida, digamos, hecha en casa, es una comida específica que viene embolsada, viene sellada, ocupa poco espacio. Para situaciones de se calienta emergencia, sola. de traslado de Exacto. tropas, donde estás en una base o estás en medio de un operativo y obviamente no tienes pues para prender tu cocina y ponerte a armar el menú del día. Claro, te facilita esa función la comida, pero es una comida que cuesta un precio y se le vendió al Estado a otro precio y ahora está el cuestionamiento. Así está entonces, ¿cómo respondieron? Eso. Interesante, gracias por mostrarnos su parecer, sus opiniones. Pueden igual seguir comentando en los comentarios si estamos en vivo. Es muy importante. Ahí está cómo ustedes participaron. Siempre gracias por estar atentos a nuestras encuestas todos los días. Es su participación, es su opinión también muy importante a partir de los distintos temas que tocamos. Todavía no ha habido una reacción del gobierno en torno a este tema. Todavía no hemos tenido una palabra, digamos, ni desde el Comando Conjunto, después de la entrevista, saber qué se va a hacer. Pero te digo, ya hay un pedido para que el ministro informe al Congreso y para que la Contraloría inicie una investigación de oficio sobre esta compra.